me podría manifestar? ¿De qué tema hemos desarrollado? ¿Qué hemos dicho? A ver, ¿qué me podría manifestar a modo de resumen? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Es decir, a ver, ¿quién me podría manifestar, a modo de resumen, lo que hemos venido trabajando? A ver. A ver, ¿quién se recuerda de qué hemos tratado, qué hemos dicho, algo que quizás les haya quedado dudas referente al tema que hemos desarrollado? ¿Nadie? ¿Catriel? ¿Catriel? John, Francine, José Luis. Miss, buenas tardes, neoclasicismo español. ¿Ya? ¿Qué hemos dicho al respecto? A ver, recordamos, ¿sí? Hemos hablado sobre el renacimiento. ¿Qué hemos dicho respecto al renacimiento, chicas? ¿Qué me pueden decir respecto al renacimiento? ¿A qué se refiere? ¿Por qué lo denominamos de esa forma? ¿Qué características posee?
A ver, ninguno. A ver, David. David GR me sale acá. David, ¿me escuchas? David. John. Dulce Mía. David, buenas tardes. A ver, David, ¿qué me puedes decir respecto al Renacimiento? ¿Por qué lo denominamos de esa forma, ese movimiento literario? David, a ver, me dice porque retornan ciertos elementos de la cultura clásica. A ver, el Renacimiento tiene mm, que ver con ello, pero no específicamente. A ver, Jonaro me dice, el clasicismo en España se refiere a la discriminación o desigualdad basada en la clase social que puede manifestarse en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Como la reducción, el empleo y las oportunidades económicas. El Renacimiento fue un periodo de florecimiento cultural y artístico que tuvo lugar en Europa. Exacto. Bien, excelente, John. Tienes mucha razón respecto a lo que mencionas. A ver, cuando nosotros hablamos del Renacimiento, es un movimiento que se enfoca en renacer, ¿no? Renacer. Entonces, ¿a qué llamamos renacer? Donde el centro de atención va a ser el ser humano, ¿ya? El ser humano va a ser el centro de atención o la prioridad en el cual se va a visualizar a él, ¿sí? Ahora, ¿qué características tiene este movimiento literario o esta corriente literaria? Uno de ellos es que va a surgir en Florencia a mediados del siglo XIV, ello no debemos de olvidar, donde su centro de atención va a ser el hombre, ¿sí? El hombre va a ser el centro de atención, donde también va a predominar mucho lo que es la razón, el predominio de la razón. ¿Por qué? Porque aquí lo que se va a visualizar o verificar va a ser, ¿sí? Un pensamiento objetivo, real, ¿sí? Una revaloración cultural también. Ya van a revalorar la cultura italiana, donde surge, ¿no? Y valoración de la naturaleza, ¿no? Se va a valorar mucho lo que es la naturaleza del hombre, ¿no? Dentro de los representantes vamos a tener a Garcilaso de la Vega, a Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo y Ludovico Ariosto, ¿no? Que es uno de los grandes representantes. Muy aparte de ello, que el gran representante va a ser William Shakespeare, ¿no? Que nace en Avon, lo llaman el cisne de Avon, donde es el padre del teatro inglés, ¿no? Él da a conocer grandes obras literarias renacentistas de la época, ¿no? Donde una de sus grandes obras es
Romeo y Julieta, ¿no? Que muestra un amor puro, un amor fraternal, un amor bastante, si se podría decir, un amor juvenil, ¿no? Romeo y Julieta muestra ello, un amor juvenil, ¿ya? Hamlet es otra de sus grandes obras que pertenece a esta época, donde nos muestra la duda, ¿no? La duda por querer descubrir la verdad. Y Otelo, que ya nos demuestra lo que son los celos, ¿no? Y La Tempestad, que es la comedia sobre la ideal educativo, ¿no? Romeo y Julieta es una de las grandes obras manifestadas con un amor puro, ¿no? ¿Qué características tiene? Pertenece al género dramático, ¿sí? De especie de tragedia, donde va a tener 5 actos y el tema principal va a ser el amor, la pasión juvenil, que va a sobrepasar diversos problemas sociales, ¿ya? Dentro de los personajes vamos a encontrar a los dos personajes principales, que es Julieta y Romeo, ¿sí? Y alrededor de ellos va a ser los personajes secundarios, como el conde de París, Baltasar, Mercurio, Gregorio, el sacerdote, ¿cierto? Que le ayudan en parte a cumplir ese amor juvenil, ¿no? Luego hemos hablado del neoclasicismo francés. ¿Qué hemos dicho respecto al neoclasicismo? A ver, ¿quién me podría manifestar? Chicos, aquí llamamos neoclasicismo. ¿Qué características tiene esta corriente literaria? Hace un momento me estaban manifestando algunas características, pero que formaba parte del neoclasicismo. Mis, mis ¿Cómo? es el neoclasicismo, es como de vuelta a lo clásico griego, de la época que pasa que ya pasó, luego nuevamente están. Exacto. Exacto, el neoclasicismo es la vuelta a la revaloración clásica, ¿no? Van a revalorar en la cultura clásica o clásica grecolatina, ¿sí? A ello se refiere. No del todo va a ser completo, pero va a tener aspectos muy importantes, ¿no? De la época, ¿sí? Ahora, aquí se va a desarrollar también ya un pensamiento ilustrado, ya un pensamiento, se podría decir culto, ¿no? Conocedor de diversos temas, una orientación moralizante y didáctica, ¿ya? Predominio de la razón sobre los sentimientos, ¿no? Acá va a predominar mucho lo que es la razón, el sentimiento, ¿sí? Donde se va a combinar estos dos formas, ¿no? De ideales y se va a desarrollar a través de la fábula y el teatro, ¿ya? A través de la fábula y el teatro. Entonces, son manifestaciones literarias dentro de esta época, ¿no? Tenemos grandes representantes como Jean Racine, Pierre de Corneli, Cid, Medea, Pedra. Recuerden que hasta el momento lo que va a predominar la época van a ser escritos anónimos, ¿ya? Recuerden ello. ¿Ya? Otra de las grandes que son representantes en tragedia, ¿no?
En comedia vamos a tener a Molière, que es uno de los grandes representantes de este movimiento literario, porque él muestra o crea, ¿sí? Es creador de la verdadera farsa, donde sus personajes van a encarnar un defecto humano, un vicio social, ¿sí? De referente a la época y donde se va a emplear lo cómico para combatir el ridículo, ¿no? Para combatir dicha forma, ¿no? Donde una de las grandes obras literarias va a ser Tartufo, ¿no? Y luego del neoclasicismo español con la obra El sí de las niñas. No hay mucha diferencia respecto al neoclasicismo español. ¿Por qué? Porque cambia de, se puede decir, generación o mejor dicho, de espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que cada movimiento literario se van a ir manifestando, ¿sí? En diferentes ámbitos o países donde en cada uno de ellos va a tener, va a resaltar, ¿no? Alguna característica, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es en base a la literatura, ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a desarrollar dos temas importantes que se complementan o que tienen una misma estructura. Una de ellas son las oraciones eliminadas y las otras son plan de redacción. Ya, chicas, vamos a desarrollar este tema, ¿sí? Para que ustedes puedan poder desarrollar su módulo y puedan ver el formato de ejercicio, ¿no? Porque la pregunta recurrente que yo observo que me hacen durante la semana es referente a la estructura, ¿no? Muchos de ustedes se confunden con la estructura de este tipo de ejercicios porque les aparece como alternativas, ¿no? Y se confunde cuál marcar o cuál debo de desarrollar. Entonces, eso vamos a ver el día de hoy. ¿Qué son las oraciones eliminadas? Pues bueno, su nombre mismo nos indica y nos especifica, ¿sí? Donde nos menciona, ¿sí? Oraciones eliminadas. Entonces, eliminadas de eliminar. ¿Qué cosa? Oraciones. Entonces, ¿de qué tratará mis? ¿De que yo voy a eliminar oraciones? Pues bueno, sí, vamos a ver. Entonces dice, se presenta, dice un conjunto ordenado y coherente de oraciones, donde vamos a tener diversos criterios para yo eliminar. No es de que yo agarro y elimino. Sí, porque a mí, por ejemplo, ya no me agrada la oración o para mí considero que eso no debe de ser el tema. No, yo voy a eliminar la oración siempre y cuando tenga en cuenta los criterios, ¿no? De inclusión, contradicción e inconexión, ¿no? Inclusión, cuando la oración no tenga nada que ver con en las demás oraciones. Ese es uno de los criterios, ¿no? El criterio de inclusión. Cuando ese criterio, mejor dicho, cuando la oración que yo voy a eliminar por inclusión siempre y cuando esa oración no tenga nada que ver con las demás oraciones, ¿ya? Luego tengo el criterio de contradicción. El criterio de contradicción se va a enfocar en eliminar aquella oración que contradiga otra, ¿no? No es de que vaya quizás a salirse del tema, sino que va a contradecirlo, ¿no? Quizás alguna información que se haya detallado en una oración anterior, ¿no? Por ejemplo, que yo te diga, ¿no? El hacer ejercicio es muy bueno para la salud y el sistema inmunológico del ser humano. Y en otra oración te diga que el hacer ejercicio durante las mañanas y tardes es muy malo para nuestro cuerpo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy contradiciendo la idea, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, elimino la que tiene menos información y la que contradiga. Y la de inconexión es cuando va a ser que no va a tener nada que ver con, por ejemplo, no te hablo sobre los beneficios de hacer ejercicio y en uno de ellos te hablo sobre la naranja y sus beneficios para el cuerpo. Entonces, eso, por ejemplo, no tiene nada que ver en conexión, ¿no? Entonces, son los criterios de poder eliminar una palabra. Por ejemplo, yo digo, tengo acá este ejemplo.
Dice, los dinosaurios son reptiles totalmente extinguidos que vivieron en la era mesozoica. ¿De quienes me hablas? De los dinosaurios, ¿no? Y su etapa de vivencia. Estaban adaptados, dice, a todos los medios terrestres y acuáticos, nos sigue hablando de los dinosaurios. Sus tamaños eran variados, algunos alcanzaban hasta los 25 metros, nos sigue hablando de los dinosaurios. Han sido objeto de creación cinematográfica, se extinguieron en el periodo Cretácico por causa aún no determinada. Entonces, ¿cuál debería ser la oración que yo debo de eliminar? ¿Y por qué criterio? El primero, profesora, de los dinosaurios son reptiles totalmente extinguidos que vivieron en la era mesozoica. ¿Será ello? O puede ser, profesora, el número 4. Han sido objeto de creación cinematográfica. Ya, pero ¿qué criterio? ¿Qué criterio estaría usando? A ver, en la primera oración nos habla sobre los dinosaurios, ¿cierto? Y sus características. Y nos dice que totalmente extinguidos que vivieron en la época era mesozoica. Estaban desadaptados a los medios terrestres, nos habla una característica más de los dinosaurios. Sus tamaños, nos sigue hablando característica del dinosaurio, han sido objeto de creación cinematográfica, se extinguieron, ¿sí? En el periodo Cretácico por causa aún no determinada. Pues, ¿cuál debería ser la oración a eliminar? En todas me habla sobre sus características o una característica de ellos. ¿Cuál debería ser la que no tiene nada que ver ahí en conexión? Chicos, ¿cuál debería ser el criterio? Ahí su compañero dio dos alternativas. ¿Cuál debería de ser? ¿Y el por qué? Profesora, buenas noches. Le habla Emiliano de la Cruz Trujillo. Buenas noches, Emiliano. Para mí va a ser el 2. El 2 están adaptados a todos los medios eh, terrestres, Ya, pero ¿por qué sería esa la respuesta? porque ahí está en el 1, ¿no? El 1 que está diciendo los dinosaurios son reptiles. Totalmente, Ya, dice, son reptiles extinguidos, totalmente ¿no? extinguidos, ya, son características, ¿no? Ajá, claro. Y en la 2 me sigue hablando de que ellos Mm, estaban adaptados a todos los medios, tanto terrestres como acuáticos. acuáticos, Ujú. Me sigue hablando de la característica del dinosaurio. En la 3 me dice sus claro. tamaños, ya me habla otra característica sobre el dinosaurio. Ujú. Algunos, ajá, algunos alcanzaban hasta 25 metros, ¿no? Ujú. Ans- En la 4, ¿de qué nos habla? Claro, ya el 4 ya.
han sido objeto de creación cinematográfica. Cinematográfica. ¿Y ello tiene algo que ver? Ajá. Mm, con como reptiles, claro, ¿Tiene algo que ver podría ser, que profesora. hayan hecho objeto de creación cinematográfica? Claro, profesora. No, pero con las demás oraciones, ¿tiene algo que ver? Porque Ah, todas ya, nos no, hablan no, no, sobre las no. características, pero la No, 4 mi, No, nos pues no. habla sobre su uso. ¿Tiene algo que ver? Su uso. Exacto, No, dulce no, mía. no. Me dice, porque ya no es una característica. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la Ya, oración a ya eliminar? El 4, profe. La 4, cuatro. ¿cierto? ¿Me ujú. dejo entender? Sí, sí, profesora, correcto. Muy bien. Entonces, esa es la forma, ya, chicos, de yo desarrollar este Ujú. tipo de ejercicios. ¿Ya? Sí, sí, Muy bien, ya. muy bien. Respecto a las oraciones eliminadas, ¿dudas, consultas? Todo claro. Todo claro, profesora. Muy bien. Entonces, en base a lo que les acabo de explicar, vamos a desarrollar un ejercicio más respecto a este tema, que está bastante fácil, bastante deducible, no es muy complicado para que ustedes lo puedan interpretar. ¿Ya? Para que ustedes lo puedan interpretar. A ver, un minuto yo creo. Suficiente para que lo puedan leer, interpretar, conocer. Muy bien. Ahora, dice, marca la oración que no corresponde. Este ejercicio está sumamente fácil y que sale rápido, dice. Dice, vamos al colegio. Ese es el título. Nos encontramos con nuestros amigos. La profesora nos saluda muy contenta. Mi mamá preparó arroz con pollo y en el recreo jugamos en el patio. ¿Cuál es la oración que yo debo de eliminar? Mi mamá preparó arroz con pollo, mis. Sí, Ahí, profe, ¿qué la criterio tercera. estoy tomando en cuenta? Es que van al colegio, no está, no está considerando que su mamá está ahí en el colegio, mis. Ya, pero hemos hablado de tres criterios: criterio de inconexión, criterio de contradicción
¿cierto? Contradicción. Ujú. ¿Y qué criterio debemos de tomar en cuenta? Acá para eliminar la Conexión, oración. la conexión, Inconexión, Miss. contradicción o inclusión. La conexión, Miss. Inconexión, no es conexión, inconexión. ¿Ya? Ese es el criterio que yo debo de tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, esa es la oración a eliminar. La tercera no tiene nada que ver con que la mamá prepare arroz con pollo. ¿Cierto? Muy bien, chicos. Entonces, ahora ya conocen el formato de ejercicio, ¿ya? Muchas veces les va a aparecer en formato de números romanos, así que no se vayan a confundir, siempre les va a aparecer así en números romanos o les vaya a aparecer en números romanos y debajo tus alternativas, donde una oración nada más debe ser la eliminada, ¿ya? Entonces ahí caen en dudas, ¿no? En dudas en el cual en base al formato de ejercicio. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces las oraciones eliminadas se van a enfocar mucho en eliminar aquella oración que no forma parte, que no debería formar parte del texto u oración. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, el otro ejercicio es el famoso plan de redacción. ¿A qué llamamos plan de redacción? Pues bueno, plan de redacción, como su nombre mismo nos lo indica, es redactar, ¿sí? Pero la diferencia es que este tipo de ejercicios ya van a tener, ¿sí? Oraciones. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es que voy a ordenarlos nada más, ¿ya? Sino que tengo que llevar una estructura coherente en base a este tipo de ejercicios. Ya yo debo de determinar o respetar la estructura de todo texto. Inicio, nudo y desenlace, ¿no? O introducción, desarrollo y conclusión. Yo debo de verificar esa estructura del texto para poder determinar si mi texto está bien desarrollado o no. Ya se respete esa estructura para poderle darle coherencia al texto. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que es un esquema lógico deductivo que va a estar conformado por un conjunto de conceptos propuestos sobre un determinado tema. Frecuentemente, como ustedes han visto, por ejemplo, la mayoría de este tipo de ejercicios viene con títulos, ¿sí? El cual ya me ayuda a mí determinar de qué me va a hablar ese texto, ¿ya? Entonces, a ello se refiere. Vamos a ver cómo desarrollar, qué criterio tener en cuenta. También acá se ve criterios. Sí, su estructura está basada en 3 elementos: título, enunciados y alternativas múltiples. El título se propone el tema, se plantea el tema. Yo al leer el título ya voy a poder deducir y determinar de qué me va a hablar. Tengo enunciados que se componen de 4 a 5 oraciones que van a expresar subtemas, alternativas múltiples que van a ser opciones de respuesta, ¿no? Vamos a tener ahí dentro los distractores y a la respuesta o a la correcta relación, ¿ya? Entonces, tiene 3 elementos: título, enunciados y alternativas múltiples. Ahora, para yo ordenar este tipo de ejercicios, ¿sí? Para yo ordenar, sí debo de identificar el tipo de criterio. Tengo el criterio de generalidad, el criterio de jerarquía, temporalidad, metodología, científico-académico, subjetivo y causalidad. ¿Ya? El criterio de generalidad, ¿para qué me ayudan nosotros los criterios? Para determinar el orden correcto.
¿sí? De mis oraciones. Por ejemplo, si es el criterio de generalidad, es aquel criterio que va de lo general a lo particular, ¿sí? De lo más general a lo más particular, ¿ya? Ese debería ser el orden, o de lo particular a lo general, ¿sí? Dependiendo cómo esté organizado, o cómo hay en las alternativas. Nivel de jerarquía es niveles de, por ejemplo, de cargos, ¿no? De lo más importante a lo menos importante. Temporalidad igual de etapas, de épocas, ¿sí? Metodología, ¿sí? Que se va a basar al uso, ¿no? Funcionamiento de un elemento. Científico académico, en base a la ciencia, hipótesis, objetivos, subjetividad, ¿cierto? De lo más subjetivo a lo más objetivo, y causalidad, que es causa y efecto, ¿no? Debe de seguir esa secuencia. Ahora, ¿cómo debo de desarrollar este tipo de ejercicio? Primero, leer el título y las alternativas. ¿Para qué? Para reconocer el tema, ¿sí? O mejor dicho, leer los enunciados. ¿Para qué? Para poder identificar de qué me está hablando el texto. Luego, debo de identificar los subtemas para luego determinar el criterio de ordenamiento, ¿no? ¿Qué criterio voy a hacer uso para ordenar estos enunciados? Luego identificar el inicio o el final del ordenamiento para luego determinar la concordancia semántica y la coherencia, ¿no? Coherencia, sentido del texto, para luego seleccionar la opción correcta, ¿ya? Entonces, ese es el proceso para la resolución de estos ejercicios. Leer el título, identificar los subtemas, determinar los criterios de ordenamiento, identificar el inicio, el final del ordenamiento, determinar la concordancia semántica o la coherencia, seleccionar la opción correcta. ¿Ya? A ver, acá tenemos de manera más detallada la estructura de este tipo de ejercicios y es esta, ¿no? Y por eso es que muchos se confunden. ¿Por qué? Porque te parecen las oraciones con numeración que parecieran alternativas, sí, pero son los enunciados. Debajo de los enunciados recién encontramos la alternativa que yo debo de elegir para marcar, ¿no? Tenemos título, enunciados y alternativas múltiples de ordenamiento. El título nos dice obra fundamental de César Vallejo. Entonces ya me determina ello. Entonces, ¿yo qué puedo deducir? Que me va a hablar sobre una de las obras más importantes de César Vallejo. ¿Ya? Entonces tengo mis enunciados. A veces me dicen, Miss, pero ya está ordenado, para mí tiene lógica. Por ejemplo, dice, antecedentes vanguardistas de Trilce, 1822, rasgo estilístico y contenido, vida y obra de César Vallejo, importancia de Trilce en la poesía actual peruana, análisis del poema 31 de Trilce. Al leerlo así, por ejemplo, no tiene lógica, ¿cierto? Y acá debo de usar el criterio de temporalidad para poder ubicar, de acuerdo al tiempo, el orden correcto, ¿cierto? ¿Con cuál debo de iniciar? Primero iría su biografía, Miss. Vida y obra de César Vallejo. Luego, Del, ¿cómo se llama? Lo que hizo en su vida, las obras, sí, sus antecedentes, antecedentes vanguardias, vanguardistas. porque ya vamos a empezar a hablar sobre la obra. Luego, el rasgo estilístico y contenido de la obra Trilce, para luego analizar uno de los tantos poemas de Trilce y finalmente dar o manifestar la importancia que tiene Trilce en la poesía actual peruana. Esa es la respuesta, ¿cierto? ¿Cuál es la alternativa? E, ¿ya? Entonces yo debo de buscar primero el inicio y el final. ¿Con qué inicio y con cuál debo de determinar? ¿Ya?
Sí, para poder ordenar correctamente. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas respecto al tema? Chicas, No, ¿todo claro? Muy bien, entonces está claro, vamos a desarrollar estos 3 ejercicios. Yo creo que 4 minutos más que suficientes para ordenar y manifestar la alternativa correcta.
Muy bien. A ver, iniciamos, chicos. Desarrollamos. Dice, la sociología. Aporte de la sociología educativa al desarrollo nacional. Las ciencias que abordan la realidad social. La sociología médica y la sociología educativa. La sociología es objeto de estudio. La sociología jurídica, rama reciente de la sociología. ¿Tiene sentido? ¿Tiene coherencia el orden en el cual se encuentra? Chicas, ¿tiene sentido o no? Profesora, ¿lo puede repetir? Por favor, no le entendí esa parte. A ver, nos habla sobre la sociología. ¿Qué nos dice? Primera oración nos manifiesta y nos dice que la sociología dice aporte de la sociología educativa al desarrollo nacional. 2, las ciencias que abordan la realidad social. La sociología médica y la sociología educativa. La sociología y su objeto de estudio. La sociología jurídica, rama reciente de la sociología. Entonces, ahí cuando lo vamos a leer, no tiene sentido, no tiene coherencia. ¿Con cuál de esas oraciones debo de iniciar? La sociología y su objetivo de estudio, Miss. Ya, a ver, diría, sería la sociología y su objeto de estudio. Ya, empiezo con la 4. Luego, Luego sería la sociología médica y la sociología educativa. la sociología médica y la sociología educativa. ¿Cuál le seguiría? Aportes de la sociología educativa al desarrollo nacional, Miss. Ujú, ya. Aporte de la sociología, muy bien, para luego decir que las ciencias que abordan la realidad social. Y luego, finalmente, la sociología jurídica, rama reciente de la sociología. Alternativa, ¿cuál sería? La CEMIS. La C. Muy bien. Luego tenemos, dice, la respiración. Se conoce 3 clases de respiración. La respiración es el conjunto de reacciones químicas. En la célula viva se lleva a cabo un proceso muy importante. En estas reacciones se desintegra el alimento liberando energía. Luego nos dice que la respiración anaeróbica se realiza en ausencia del oxígeno molecular. Entonces, ¿con cuál inicio? ¿Se conoce 3 clases de respiración? ¿Con la primera o con la segunda? La respiración es el conjunto de La reacciones segunda, Miss. químicas. La segunda, con la segunda. Para luego continuar con ¿cuál? Se conoce 3 clases perdón, de de respiratorio. respiración. La respiración aeróbica, las 5, luego sería en la célula viva se lleva a cabo un proceso muy importante y finalmente en esas reacciones se desintegra en el alimento liberando la energía, ¿cierto? La alternativa de edad. El azúcar, dice, proviene de 2 de los productos más importantes del mundo. El restante, 35%, se extrae de la remolacha azucarera. El azúcar es un elemento altamente difundido en la actualidad. La caña de azúcar representa como mínimo el 65% de la producción mundial de azúcar.
Los azúcares son químicamente idénticos. ¿Con cuál inicio? Con la 3, ¿cierto? Con la 3. Sí, mi. Luego le seguiría la 1, donde nos dice que hay 2 de los productos más importantes del mundo. Luego la 4, donde dice que la caña de azúcar representa como mínimo el 65%. Y luego recién sería el 2, porque me dice el restante. ¿El restante de qué? Del 65%. Y finalmente, los azúcares son químicamente idénticos. Entonces, la alternativa D De dado. dedo. ¿Ya? Entonces, ahí hay una secuencia correcta al desarrollar este ejercicio. Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No sé. ¿Todo Ninguna, claro? Miss. La primera. Sí, mis. Muy bien. Espero sinceramente que me hayan podido comprender. Si no hay dudas, no hay consultas.